Dominicanos y amigos televidentes, estamos aquí en su programa Orientación Tributaria, hoy con un tema muy importante, con Miguel Álvarez Jacín, quien es una cátedra y quien es una autoridad en cuanto al comercio internacional y nacional de la República Dominicana. Hoy vamos a tratar el tema, los tratados comerciales y de libre comercio de la República Dominicana con el resto del mundo y su implicación en los tributos en la República Dominicana. Este es un tema muy delicado y nosotros le pedimos a nuestra audiencia que ponga el mayor interés, no porque somos un programa técnico, sino por el contenido que tiene de una autoridad como Miguel Álvarez Jacín que se va a dirigir a ustedes. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, aquí estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Y para este tema aquí tenemos a Isidro, a Braulio, a Ramón y Álvarez Jacín, una autoridad en cuanto a lo que es el comercio internacional y nacional. Álvarez Jacín, en tu vida tú como catedrático, también como asesor y especialista en lo que es el comercio internacional, ¿qué tú puedes decir de los tratados de la República Dominicana con el resto del mundo y su implicación en lo que son los tributos de la República Dominicana y su contribución a lo que es la balanza comercial dominicana? Bueno, comencemos por el problema de los tributos. Hay un pequeño criterio que es desde el punto de vista técnico divergente. Los tratados de libre comercio, en principio, podríamos decir que afectan la recaudación tributaria porque se produce un acuerdo de gravar, de bajar los aranceles. Por esa vía, como nuestro país, la República Dominicana, tenía el peso fundamental para la recaudación a partir del comercio exterior, podemos decir que ha mermado. No. ¿Qué acontece? Que estos países, cuando tenían el peso fundamental de la recaudación a través del comercio exterior, entonces reorientaron su política tributaria. Cambiaron el sistema. Ahora, por un lado, la República Dominicana no cobra aranceles, pero te cobra a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Te pongo un ejemplo. Los vehículos norteamericanos no pagan gravámenes arancelarios, pero te pagan un 18% de ITEVI más la primera placa. Con eso se está compensando lo que se ha dejado de percibir por la vía arancelaria. Decimos que hay un efecto dominó subversivo en cuanto al cobro. No lo cobro por aquí, pero por aquí lo puedo. Exactamente, correcto. Es decir, la República Dominicana tenía una estructura impositiva fundamentada en el comercio exterior. Eso era una barrera para el comercio exterior de la República Dominicana. Primero, te afectaba a nivel de la calidad de los productos que se podía consumir, porque normalmente el ciudadano se veía obligado a consumir los productos locales que muchas veces no reúnen los estándares. Cuando se abre el comercio internacional,
cuando se abre todo el proceso de acuerdo comercial, a la República Dominicana le llegan más productos, tiene mayor oportunidad de adquirir mejores productos, con mayores estándares, mayor variedad, pero también eso permite un desarrollo interno, porque obliga al productor nacional a competir, a innovar, a introducir nuevas tecnologías que le permita producir un producto, huelga de redundancia, con la posibilidad entonces de colocarlo en el comercio exterior. Eso te permite un mayor desarrollo, un mayor crecimiento y promueve la competencia, tanto interna como internacional. Y aquellos que gozan de la facilidad de salvaguarda. Sí, esos son barreras, pero se establece un tope, lo que se llama en el comercio exterior, el comercio internacional, cuotas. Entiendo. Usted tiene un nivel de protección, lo que se llama salvaguarda, para determinados productos. Nosotros incluso tenemos salvaguarda de productos que no lo estamos produciendo, como el maíz, el maní, el arroz, tenemos una salvaguarda, pero cuando usted hace un análisis de costo, le es más favorable al país traerlo de China, de Vietnam, de Malasia, de Estados Unidos, que producirlo aquí. Primero, el alto costo de producción del arroz. ¿Cuántos litros de agua invierte la República Dominicana para producir una libra de arroz? 1 kilo de arroz, como decimos. Sí. Yo te la pongo por una libra. Exacto. Sí. Porque, o sea, ¿Cuántos litros de agua tú inviertes para producirte? No 1 kilo, no, una libra. una libra. Pero el costo de producción es demasiado alto. Bueno, pero es un producto político, de protección política, de contingencia política, entonces se le tiene una salvaguarda. Y así hay otros productos como la habichuela, el ajo, que son medidas que se tienen más por el problema de las políticas internas. Miguel, pero en esa parte, la salvaguarda que se tenía con el arroz y otros productos, creo que el arroz era el que tenía una salvaguarda mayor, que era de 20 años. Sí. Pero que creo que en el año pasado creo que llegó ya a su tope Sí, por eso fue que le controles. dije que eso va degradando en la medida que llega el acuerdo. Te dimos tantos años, así va a pasar con la leche, con el pollo, efectivamente. Entonces eso va a obligar a que los productores busquen la manera de hacer alianzas estratégicas a nivel internacional con productores, además innovar, introducir tecnología para incrementar la productividad y bajar el costo y poder competir. De lo contrario, saldrán del mercado. Sí, pero hay un fenómeno que se da. Yo creo que el país, República Dominicana, cuando vamos a hacer un acuerdo, es como tú cuando vas a elaborar cualquier bien o servicio, tú debes primeramente hacer una base que te permita que el productor tuyo, al competir ya con un individuo que tenga una pericia terrible en cuanto a tecnología, no vaya a desplazar toda tu producción nacional, porque vas a competir con individuos que tienen tecnología desarrollada, que la cual tú no la tienes, que al entrar en competencia contigo prácticamente tú quedas neutralizado. Obviamente se deben hacer estudios. Cuando se hizo el acuerdo del DERECATA, hubieron sectores que quedaron completamente desprotegidos porque no se hicieron los estudios concretos, los estudios adecuados para identificar qué medida de protección requerían esos sectores. O por lo menos también si se requerían determinados niveles de protección. Es decir, hubieron sectores de la producción local que no contó con un estudio previo. Para muestra un botón, Miguel, cuando vamos al sector de las confiterías, las galletas, los caramelos, los dulces, prácticamente quedaron neutralizados por los países de Centroamérica, que prácticamente te producen un caramelo o los dulces de la confitería a un valor ínfimo comparado con República Dominicana, y prácticamente el mercado dominicano quedó neutralizado por Costa Rica, Panamá, Guatemala y Honduras, neutralizaron el mercado nacional. Pero también la industria del calzado
Por ejemplo, nosotros teníamos una cultura artesanal de producir un calzado que competía con calzado italiano, español, brasileño en términos artesanal. Teníamos una industria de calzado, una cultura de calzado, y no se hicieron estudios concretos para determinar cómo se podía afectar la liberalización de ese mercado para la introducción de zapatos. Y fíjate que el zapato plástico, el zapato Chino, como dice. sintético, desplazó a un buen calzado de piel que se producía en el país. Así es. Pero aparte de eso, así, para darle más puntualidad a lo que tú dices y ser más veraz en lo que tú dices, República Dominicana siempre llega tarde a la firma de los tratados. O como que dice, va a arrodillarse a ver qué me han dejado a mí. Y producto de no llevar esos estudios que tú dices, es que estamos sufriendo eso hoy día. Entonces, sufriendo eso hoy día, es que tenemos que estar sumergidos en ver cómo se ve, o sea, una forma, cómo se va a visualizar lo que es el pago del impuesto. ¿Qué tú puedes decir en esa tardanza que hemos ido a todos los tratados que se han firmado? Desde que nació el GATT, después la OMC, después CARICOM, después los bilaterales, los unilaterales. ¿Qué tú puedes decir a ese respecto? Es una cultura que es propia del dominicano. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Esta administración comenzó a promover que el marbete se iba a renovar desde diciembre del año pasado. Y estamos ya en la puerta de febrero y hay gente que nos renovaron el marbete. Igual que yo no lo he comprado todavía. Bueno, entonces ahí está el ejemplo. Los dominicanos todos lo dejamos para último. Cuando éramos estudiantes de intermedia, secundaria, universidad, dejábamos estudiar cuando venían los exámenes. Cuando los exámenes estaban a la puerta. Entonces hemos adquirido esa cultura y eso no pasó, por ejemplo, para el DERESCAT. Además, habiendo personal preparado, nunca nos apoyamos en ese personal. Entonces se improvisaron personas que no venían del sector, que no tenían conocimiento, no tenían la formación, salvo algunos, ¿verdad? Pero el equipo negociador no tenía la competencia para competir. Yo le pongo un ejemplo. ¿Quién era el negociador por Estados Unidos? Robert Selig. ¿Y quién es Robert Selig? Investiguen quién era Robert Selig. No era un improvisado. No, claro que no. Es uno, incluso, es uno de los asesores directos de la OMC. Pero, inclusive, Miguel, Haití, que es un país económicamente... Eso te iba a mencionar. Haití siempre lo que envía son playas a sus negociaciones. Es que Haití tiene un equipo de negociadores internacionales por excelencia. E incluso la diplomacia de Haití es una diplomacia mejor de América. Formadas, son profesionales. De carrera. Entonces, eso no pasó con el de Casta. Suerte a la, vamos a llamar como dicen los dominicanos, a la sapiencia, el tigueraje de Hipólito, que fue y directamente con George Bush le dijo, no, saca a Robert Selig, que él no sabe esto. Vamos, tú y yo somos los que tenemos que manejar este problema, la República Dominicana no se puede quedar afuera. Hipólito, con esa manera política de manejar las cosas, le plantea a George Bush, nosotros no podemos quedarnos fuera. Pero ustedes llegaron tarde, olvídate de eso. Tú y yo somos los que decidimos. Y así fue que se manejó. Mira, que el PLD cuando llegó al gobierno le reconoció a Hipólito esa parte. Claro que sí. Pero según se dice, tuvieron que intervenir muchos gobiernos de América Latina, porque ya estaba a la firma. Estaba cerrado. Claro, porque estaba cerrado. Se estaba cerrando ya la firma. Es decir, que la República Dominicana llegó, fue para no decir, no dejen fuera. Sí. Pero señores, si ustedes buscan que en el acuerdo de protección se puso de que proteger al palo de gol y nosotros fabricamos palo de gol. Es que ustedes estaban inventando cosas. Pero Miguel, ¿tú te acuerdas, ya yéndonos un poquito más para atrás, cuando se hace el tratado del GATT, que Joaquín Balaguer dejó que el proceso de negociación se fuera muy profundo y fue después, ya al final, el que fue República Dominicana, ya cuando se estaban terminando las negociaciones? Entonces, de lo que sobraba de eso fue que no dieron, prácticamente. Sí, porque carecemos de darle prioridad a lo que lo merecen, a los profesionales, porque la política partidarista permea en países como estos todo. Los conocimientos técnicos, sí. Y entonces se sacrifica al profesional, se sacrifica al técnico,
el técnico depende del político. En una negociación el técnico va, pero el político al final decide lo que va a hacer. Y ahí es que está el problema. Otro elemento a tomar en cuenta, muy interesante verlo, porque nosotros tenemos una patología cultural, lo siguiente, y es que precisamente usted, como experto, dice, hemos echado a un lado al experto, al técnico, al profesional, para darle paso al que impone el elemento político del momento. Pero también hay que ver otro elemento, y es que el complejo de Guacanagari también hace un daño terrible, porque de repente llega un extranjero a República Dominicana, que no sabemos por qué motivo llegó, siempre hay comentarios de ese extranjero que llega a República Dominicana, y entonces, como si fuese una sanguijuela, se pega de un político, y cuando estamos negociando con algún país o se está realizando un tipo de actividad que requiere el lobismo y ciertas capacidades, de repente quien está negociando es un extranjero que llegó, no se sabe de dónde, ¿verdad? Entonces eso también complica la cosa, porque aquel individuo, si llega de repente al país, quizás en otro país, como muchas veces se ha dicho de algunos, presentó algunos inconvenientes y eso motivó su salida e ingreso a otro territorio. Y entonces esa persona es un individuo que se está vendiendo al mejor postor, y sabe uno si tal vez ciertos gobiernos y organismos han sobornado a ese individuo a la hora de la negociación. Y también se habla, he escuchado en ciertos lugares que se dice que a la hora también de realizar ciertas negociaciones, cuando envían ciertos individuos, que allá los recibe un equipo experto y que los llevan a dar cierta vueltecita y que los envuelven en ciertas actividades de diversión y demás, y que el tiempo de revisar documentos y ese tipo de cosas como que lo olvidan, porque le dan cierta facilidad para que se entretengan en la buena vida. ¿Será cierto eso o es simplemente rumor? Se da de todo, pero volviendo a la parte matriz de su comentario, que coincido 100%, se contratan técnicos profesionales y cuando usted hace un estudio de los trabajos que ellos realizan, ese trabajo lo han hecho los profesionales y los técnicos dominicanos. Sí. No me voy a poner, no es correcto, pero puedo ponerte una experiencia. He trabajado en los 18 proyectos de ley de aduana. Han traído técnicos de Costa Rica, el último que trabajé es un costarricense llamado Vare. Traen unos técnicos, unos profesionales, como usted decía, para asistirle al dominicano en un proceso de negociación. Pero esos técnicos no conocen la cultura, el lenguaje, la historia del pueblo dominicano. No conocen la estructura jurídica. No conocen la historia jurídica de nuestro país. Aquí se han traído proyectos de ley que son contrarios a nuestra tradición jurídica. Nosotros tenemos una tradición romano-germánica o francesa y no han traído proyectos de ley propios del common law, propios del sistema inglés, propio sistema anglosajón, que es contrario a nuestra cultura y por eso siempre chocan. Traemos expertos para asesorarnos en proyectos que ellos desconocen. Traen unos modelos que al final el dominicano es que tiene, como dice en el lenguaje popular, aplatanarlo. El dominicano termina haciendo el trabajo. Y eso se da en todo. Por ejemplo, te doy en la consultoría. Yo trabajo en materia de consultoría política, de marketing político, comunicación política. Y yo trabajo para una firma. Yo tengo una sombrilla, porque a Miguel Álvarez Asín difícilmente un político, un partido lo va a contratar porque él es dominicano. Pero resulta que ese dominicano trabaja por una firma europea o norteamericana y cuando contratan la firma, pero yo no sabía que ese dominicano trabajaba ahí. Miguel, en ese tenor se dan esas intríngulis, que se contratan esas grandes compañías, pero como tú dices, quien termina haciendo el trabajo es la contraparte dominicana. Sí.
que yo no sé por qué se dan esos fenómenos, que nosotros los dominicanos, sabiendo que tenemos profesionales con valía, muy bien preparados, siempre buscamos individuos, por decirlo, tenemos un individuo extranjero, pero tú tienes un dominicano con capacidades sobradas que te pueden hacer el trabajo. Pero ¿y por qué tú no le das la participación a ese nacional que te haga el trabajo? Y tiene que traer una sombrilla extranjera a realizar el trabajo que lo pueda hacer un nacional. Otra parte, al dominicano tú le vas a pagar en dinero nacional, pero el experto tú tienes que pagarle en dólares, pagarle todo alojamiento y todo el tiempo que él se mantenga acá. Eso se da porque se cree que el extranjero es el que no sabe. Sin embargo, porque se parte también del criterio que he estudiado en universidades de renombre, pero sin embargo tenemos profesionales. Yo te pongo ejemplo en el área de economía, en el área de ciencia política, de planificación de políticas públicas. Nosotros tenemos profesionales formados en Harvard, en Columbia, en la Universidad de Santiago de Chile, en Oxford, en la UNAM. Tenemos profesionales formados en esas mismas universidades. Ah, pero que son dominicanos. Tú tienes que tener los ojos azules y los cabellos blancos porque este es el que sabe. Y no es verdad. Eso es verdad. Aquí han traído personas que Jaime Ariti Scuder, y que me excuse él, que estoy utilizando su nombre. Y Andy Dawager. Y Andy Dawager. Oye, tú no tienes profesionales de Harvard que se lo pongan al lado. Así es. Tú no tienes profesionales de Harvard que compitan con Jaime Ariti y te puedo mencionar en otras áreas, ¿no? Ah, pero tú vas a traer un asesor, un consultor de Harvard. Cuando tú tienes aquí economistas, tú tienes, por ejemplo, a Siriaco de la UAS. Siriaco te hace cualquier análisis y cualquier proyecto. Tú no tienes que traer un padrino. Aquí tenemos el material humano. Amigo televidente, como que el tiempo en televisión es corto, nos vamos a una corte comercial y volvemos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria con este tema, los tratados de libre comercio y su implicación tributaria en la República Dominicana. Así, los tratados de libre comercio vienen con mucha barrera y vienen con mucha también, podemos decir, con beneficio para la República Dominicana. Y uno de ellos era el capítulo 5 de lo que cuando aduana determina que un producto entró por contrabando, no pagó los impuestos, lo retiene, lo lleva a subasta y se va a eso. Entonces, para eso aquí existía lo que era un decreto del presidente, creo que fue el presidente Leonel Fernández que lo dio, para que la bolsa agropecuaria funcionara, la cual funciona en la Junta Agropecuaria Dominicana. Dicen que por mala práctica, por práctica desleal, por subir, o sea, porque elevaba el producto, elevaba el consumo, no se estaba haciendo transparente. Eso debe hacerse ahora y se estaba haciendo anteriormente en agricultura y luego después pasó a la bolsa agropecuaria. Hoy en día eso está paralizado ahí. ¿Qué implicación económica tributaria tienen este tipo de
de términos que son leyes están en el tratado para el país que lo firma. Ya, lo primero es el tema que usted acaba de plantear, el decreto. El decreto es contrario a la ley 3489. La ley 3489, que es la ley que rige el régimen de las aduanas, establece todo un procedimiento, incluyendo incluso los formularios. Pero eso se ha dejado a un lado atrás. Y se hizo un decreto dándole la potestad para regular a la bolsa agropecuaria, que es una cosa insólita porque la bolsa agropecuaria entonces tenía que estar trabajando hasta con equipo médico, repuesto, cosa que es muy ajeno a su sector, porque se llama bolsa agropecuaria. Sí. Se supone que tú lo que vas a manejar es los asuntos agropecuarios. O sea, sin cortarte, o sea, hay que tener ahí va vehículos, repuestos, equipo médico, ropa, todo, era todo. Que es contrario al sector. Para lo que fue creado. Para lo que fue creado. Entonces, ya ahí comenzaba un problema con la ley y un problema con la sociedad. La ley 3489 establece qué hacer. Se subasta antes de ese decreto, se cumplía al pie de la letra y no había corruptela, no había tráfico de influencia. La ley 3489 establece un procedimiento, había un vendutero público que dependía de la Secretaría de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda. Y eso se hacía, se publicaba, se llamaban las licitaciones y esa era abierta y transparente. Ahí en la bolsa no era transparente y ahora tampoco es transparente. No hay transparencia. Entonces, el Estado deja de percibir ingresos enormes. Se han perdido miles y miles y miles de millones de pesos. Esta administración ha dicho que recaudamos 26 millones, pero antes se recaudaba 10 veces más que lo que se está recaudando por concepto de venta en pública subasta. Y el Estado ha dejado de percibir. Y se publicaban. Hoy ya no se hace nada de eso. No, que eso se está manejando mal. Y desde las administraciones anteriores hasta ahora se está manejando mal. Porque se ha violado la ley. Hay un mal procedimiento y se presta a todo. Cuando el día que en aduana se haga realmente un estudio y una investigación sobre las mercancías que iban a subasta, el Estado se va a dar cuenta los miles y miles de millones de pesos que ha perdido y los miles y millones de pesos que se pueden recuperar. Pero yo vi una factura que tenía casi 12 mil millones de ITEVI que se hubiera subastado. Y si es el ITEVI, ¿cuánto la base del impuesto? ¿Cuánto fue que subastó? Bueno, que salían de control. Salió de control, pero la cantidad de mercancías que son vendidas directamente, ustedes no se pueden imaginar, contenedores. Yo tengo un cliente que le incautaron unos contenedores, el Estado perdió a nivel judicial, los contenedores fueron vendidos por empleados. Wow. Tengo otro cliente que le incautaron unos contenedores de televisores y fueron vendidos por empleados. ¿Cuánto está dejando perder el Estado? Cientos y miles de millones de pesos. Bien. Entonces, tanto en el impuesto pagado en aduana como en el ITEVI que se paga por adelantado. Claro. La ley 3489 establece un procedimiento de venta en pública subasta rápida, sumario. Si usted tiene una sentencia gananciosa, tu dinero está en el Banco Central. Pero esa mercancía no se ha deteriorado, no se perdió, se vendió en el mercado. Se hizo en publicación, incluso el importador se le da prioridad, se le debe de notificar 10 días antes. Usted está interesado en recuperar su mercancía, venga, pague los impuestos. Así es. En la bolsa, no, la bolsa, él iba a competir con los vendedores. Claro, y se violentaba el procedimiento porque al importador ni siquiera se le notificaba que iba a haber subasta. Y este caso que tú como experto y conocedor en la materia y que para nosotros, amigos televidentes, es un caso histórico en la República Dominicana, que está pasando hoy día en aduana y que se ve que no está pasando nada bien. Una empresa que tiene un certificado que nunca ha importado, todas sus compras son locales, no se le decomisó el contrabando en el momento que se cogió la mercancía. Existe un tigueraje, y más que un tigueraje es una estafa pública. Y así debemos decirlo, un tigueraje y una estafa pública que aduana lo arropó en administraciones anteriores.
y que hoy en día se maneja porque hay gente que se ha quedado con esos tentáculos ahí. Y es el siguiente, es así. ¿Cómo si yo no tengo, si yo nunca he importado? Mi mercancía no se agarró en pleno hecho que fueron contrabando. Porque hoy día van a revisarme a mí un almacén y me dicen a mí que yo tengo contrabando. El contrabando está definido en el artículo 167 de la ley 3489 y establece para que una mercancía sea calificada como contrabando hay que hacer el procedimiento que establece el artículo 173 de la ley 3489. Esta ley, que es del 1953, tiene un procedimiento que se adelantó a la Constitución del 2010. Establece el debido proceso en el artículo 6. La aduana no ha podido, por ejemplo, de los casos que yo he llevado, que son más de 200 casos que se lo he ganado a la aduana y puedo traerle toda la sentencia para que usted lo vea. Eso lo sabemos y el pueblo dominicano también lo sabe. La aduana a mí nunca me ha podido comprobar que un cliente mío ha sido contrabandista. ¿Por qué? Ni tampoco, amigo televidente, aquí lo decimos públicamente y no es anuncio. Al doctor Jacín, la aduana nunca le ha podido, hasta el día de hoy, amonestar a un cliente, porque cada expediente que lleva siempre lo lleva ya sustentado. Jacín es lo que se llama un templo, Jacín es lo que se llama una ley en cuanto a lo que es aduana. Ha trabajado en los proyectos de ley de reformulación hasta el día de hoy. Y aparte de trabajar en ello, es un asesor indirecta e indirectamente de muchísimas aduanas a nivel internacional. Y decimos esto porque somos más técnicos y apolíticos. Hablar de señor Jacín es hablar de una autoridad en tema aduanal y en temas fiscales en la República Dominicana. Así. Mira, por ejemplo, el caso que usted acaba de poner, que se da diario. Empresas que nunca han importado, que las mercancías son adquiridas en plaza, en el local, plaza local. La ley 3489 en su artículo primero define la función de las aduanas y define el objeto de la ley. ¿Qué mercancía afectar? Solamente la mercancía de objeto de comercio exterior. Aduana no tiene facultad legal, no tiene capacidad legal para retener mercancías ni afectar mercancías que no sean producto del comercio exterior. Es decir, ¿cómo aduana puede ir a un almacén que tengo caso y que lo puedo demostrar y que si quieren que me pueden llamar que se lo voy a demostrar? En Santiago, por ejemplo. Entraron a un almacén, le incautaron más de 200, 300 contenedores, Huacal de Sevenó, Coca-Cola, Brugal, aceite. Mercancías locales. Local, contrabando. Bueno, cuando fuimos al tribunal, pero ¿y eso es contrabando? ¿Eso no es extranjero? Pero eso es producción local. Eso es contrabando. ¿Por qué puerto entró? Demuestra que por qué puerto entró. Así es. Pero ¿y eso pasa a diario? Porque todo es contrabando. Es decir, y se utilizaba el concepto de contrabando para retaliación política contra determinados sectores empresariales. Sí, eso es verdad. Que debemos claro. Eso debe quedar claro. Aquí se acusaba al sector empresarial, determinado sector, al que no pagaba la campaña. Vamos a caerle arriba y a tirar impuestos internos también. Te lo digo, no. Ahora que tú hablas de eso, te lo digo porque se usa un dicho muy bonito en aduana y es que impuestos internos y aduana son dos bolsillos del mismo pantalón. Le digo, están equivocados totalmente. Pero muy equivocados. ¿Por qué? Porque una funciona con una ley y otra con otra ley. Ahora, cuando se quiere retaliar o atrincherar a determinados comerciantes porque no contribuye con el gobierno de turno, eso se usa y eso debe pagarse. Porque siempre se dice de que, o sea, muchas veces nos lo han dicho, no tengo bolsillo de mi pantalón, la renta no funciona así. Así puede. Pues le doy un ejemplo. En aduana todavía se está cobrando desde 1993, a pesar de sentencia del Constitucional de casos que lo llevé yo, que lo he llevado yo, y que están ahí en la sentencia, que indican que el cobro de una multa de un 20% que se instauró por vía administrativa, que es mentira que existía en la ley, que no existe en la ley 1493 no existe una sanción ni una multa de un 20%, todavía se está cobrando. ¿Para qué? Ese es un dinero
que se le impone al empresariado y que los empresarios deben insistir que es ilegal para repartírselo. Todavía en esta administración se está haciendo. Sí, claro que sí. En esta administración se está haciendo todavía. Sí. Y el día que llegue alguien con poder político que decida hacer una revisión de eso, todo y cada uno de esos que se han enriquecido, que es un enriquecimiento ilícito. Que no va al área público porque no está contemplado de ley. Hay una ley que castiga el enriquecimiento ilícito, ¿eh? Claro. Y es una forma de enriquecimiento ilícito. Pero Miguel, ¿y por qué el empresariado, que es el que está afectado, que tiene los asesores que conocen de esa materia, no han tratado de neutralizar ese tipo de acciones? Porque todavía el sector empresarial no se ha desarrollado desde el punto de vista institucional. A mí me han llamado, hemos ganado casos y me dicen, no demande. ¿Por qué no vamos a demandar si tenemos una sentencia que te da ganancia? Bueno, porque yo temo una represalia. Y tengo otro negocio por ahí que me retengan los contenedores. Hemos llevado casos en nuestra firma que hemos tenido ganancia de causa y le han retenido los contenedores como represalia. Obviamente que nosotros tenemos los mecanismos y a las 2 horas se la abren de una vez. Es una retaliación empresarial. Y ya, por ejemplo, la aduana, casos que nosotros llevamos, no lo hace. Es decir, porque saben que nosotros vamos a responder en el acto. Doctor, algo que me inquieta, busco una respuesta, es lo siguiente. Detrás de ese entramado político que está aplicando medidas de retaliación en contra de cierto sector del empresariado, ¿cabe la posibilidad de que haya mezclado con esos políticos un empresariado de quinta columna? Sí. Una vez, hace 2 años, el representante de la Comunidad Económica Europea, apellido Bardet, decía que en nuestro país no se respetaba la ley de libre competencia. Todavía el sector empresarial nuestro está permeado por la tradición arcaica, la tradición que se dio a principios de los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos y los años finales de 1800 en Estados Unidos, que no había un respeto a la ley de libre competencia y libre empresa, hasta que llegó un presidente de Estados Unidos y dijo, no, espérese, usted aquí se acabó, aquí se van a respetar las leyes y usted no puede tener monopolio y aquí se va a acabar el monopolio y aquí se van a respetar las normas. Hay grupos históricos en Estados Unidos que crecieron sobre la base del irrespeto a la ley de competencia, pero en Estados Unidos el empresariado y la sociedad norteamericana se empoderó, y una de las cosas que ha hecho grande ese país es que el ciudadano conoce su constitución y conoce sus leyes, y no le teme al Estado y no le teme al sector empresarial, va a los tribunales. Aquí hay empresarios que le temen ir a los tribunales, no confían en los jueces, y tenemos que llevarlo a que confíen en los jueces. Y tenemos que llevar al empresariado a que tengan abogados que le expliquen sus derechos, que le expliquen esa constitución. Tenemos consultores internacionales que trabajaron fundamentalmente español. Ribeiro nos daba una conferencia magistral hace un tiempo en la puerta de circulación de una obra del magistrado Ortega Polanco. Y nos decía en una parte, ustedes los abogados tienen que insistir, plantear y hablar con los empresarios que luchen por esta constitución, porque de lo contrario nunca se va a aplicar. Doctor, volviendo un poco atrás con relación a los acuerdos internacionales, y sabemos que cuando hay una violación a un tratado o a un acuerdo que se haya firmado, hay que formar un arbitraje internacional. Entonces, en virtud de ese arbitraje, o en virtud, mejor dicho, de ese acuerdo, quedan amarrados ciertas cosas periféricas al tratado. Y podemos poner un ejemplo. En el caso de ciertas contrataciones que hace el Estado con esos países, que viene una empresa a construir una carretera, a hacer algo, y existe una violación,
es por ese acuerdo que queda entonces implícito el arbitraje y el Estado ha incumplido el acuerdo cuando se niega, por ejemplo, a pagar un trabajo que no ha hecho quizá una empresa constructora internacional. Es porque ya tienen un acuerdo, si es de libre comercio, o son acuerdos aparte que se hacen. No, los acuerdos de libre comercio establecen protocolos de respeto mutuo sobre la contratación, sobre todo lo que es la regulación. Pero hay algo importante que usted decía y que voy a tomar esa parte de adelante para entonces volver. Mira, en el acuerdo del DERECAT y en los acuerdos que tenemos de EREPA, los abogados dominicanos y los jueces no utilizan las normas de esos acuerdos para estatuir en sus sentencias jurisprudencia que se han dado en esos países que nos permiten darle una solución a un caso determinado. Solamente los jueces jóvenes que tenemos, que han entrado jueces de carrera jóvenes, que quizá por su juventud han logrado tener contacto, conocimiento y entran a las páginas de los tribunales con los cuales tenemos acuerdos y traen esa doctrina, traen esa sentencia que son parte, conforme el artículo 26 de la Constitución, son parte de nuestras normas. Y aquí se desconoce. Entonces voy a fortalecer lo que usted decía. ¿Qué acontece? En esos acuerdos se establece un protocolo, un parámetro para las negociaciones con empresas. Eso no quiere decir que porque haya un acuerdo, esas empresas pueden violar las normas, porque el mismo acuerdo, por ejemplo, en el caso del DERECAT y en el EPA también, y en otros acuerdos podemos señalar, se establecen sanciones. Sí, claro. Se establecen sanciones drásticas. Claramente. Drásticas. Lo que pasa es que nuestros políticos no se asesoran. Aquí tenemos buenos negociadores y expertos. ¿Por qué hemos perdido los arbitrajes? ¿Por qué hemos perdido los arbitrajes? Los hemos perdido, primero, porque se han contratado oficinas de abogados vinculadas al poder político. Que son políticos y no son defensores. Son políticos para darle pedazo del pastel. Así, con tu permiso, vámonos a unos cortes comerciales, amigos televidentes. La televisión es lo más corto que hay entre expertos. Así que retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, ya estamos de vuelta con el programa de orientación tributaria. Así, te cortaba ahorita para unos comercios comerciales. Y dentro de tu tema que tú estabas desarrollando, Isidro comentaba, tras cámara, de cómo cómo este tipo de defensa política ha afectado el desenvolvimiento de los locales comerciales y la tributación en la República Dominicana.
Sí, ha afectado enormemente porque, como decíamos al principio del programa, no se hicieron los estudios correspondientes para determinar cómo se afectaría un sector industrial específico, cómo se afectaría la recaudación, cómo podría compensarse la recaudación. Es decir, al no tener un estudio concreto, detallado, se dio una distorsión. Por un lado, el Estado dejó de percibir ingresos, por otro lado, se afectaron a sectores productivos que dejaron de producir riquezas y por ende el Estado también dejó de percibir ingresos a partir de las riquezas que esos sectores dejaron de producir. Porque nosotros tenemos un sistema impositivo que grava la riqueza. Entonces, si tú no produces riqueza, no puedes pagar, no puedes pagar renta. Se tributa a partir de la renta, pero la renta es a partir de los beneficios que tú obtienes por tu labor de generación de riqueza. Y los beneficios de riqueza. Claro. Y otro problema social, los empleos que se pierden. Entonces, ahí vamos. La pérdida de empleo, enorme empleo que se perdieron, que se han ido recuperando por zonas francas que se han instalado en el país, que entonces están exportando manufactura, elaboración de pieles, elaboración de piedras, joyas, calzados. Sí. Tenemos en Santiago, en Tamboril, una fábrica que está produciendo calzado para el Army, para el ejército norteamericano. Un calzado que compite, unas botas y unos zapatos que para los soldados norteamericanos que compiten con cualquier calzado. Y eso se está produciendo aquí. Y hay muchísimas estrellas, Isidro, sin que te interrumpa, que en Dajabón hay una en el paso fronterizo ahí que produce muchísimas prendas de vestir. Prendas. Y en Jaina las terminales médicas. Sí, tenemos, por ejemplo, en Jaina, tenemos grandes plantas que producen todo el componente médico, sí, que se está exportando. Pero Baster, por ejemplo, que tiene muchos años y ya tiene una gran experiencia produciendo implementos médicos, equipos médicos para la exportación. Obviamente que son empresas extranjeras, pero tributan en el país. Por ese lado tenemos esa compensación. Jacín, si tú fueras ya en modo de despedirte, ¿qué tú puedes decir al pueblo dominicano sobre los tratados de libre comercio y su repercusión en la política? Bueno, lo primero es que no se debe satanizar, ser enemigo de los tratados de libre comercio, porque los acuerdos de libre comercio generan incremento, crecimiento económico, oportunidad para tú adquirir productos de calidad, pero además te da la oportunidad de tú crecer y de tú desarrollarte y de tú competir y de adquirir conocimiento, tecnología, experiencia, innovación. ¿Qué debemos hacer? El pueblo dominicano debe buscar la manera de determinar dónde, cómo y cuándo puede intervenir para producir riqueza, para generar pequeñas y medianas empresas, pero además para hacer acuerdos, alianzas estratégicas con otros productores. Puede estar en el Tíbet. Lo que hay que tener es la imaginación, la creatividad que tenemos dominicanos profesionales que han desarrollado proyectos interesantes. Entonces, lo que hay que educar al dominicano a que no dependa de un empleo, que su visión no sea un empleo, no ir a una universidad para emplearse. No es que eso sea malo, pero usted puede desarrollar ideas que te permitan producir algo que con alianza con otros productores en México, en China, tú puedas colocarlo en el comercio internacional, en el comercio exterior y te genera riqueza. Eso pasa en los grandes países. Las grandes naciones no dependen ahora mismo de las grandes industrias, dependen de las pequeñas y medianas industrias que te suplen a las grandes industrias todos los componentes, te suplen desde un chip a un botón.
a una manga de camisa. Es decir, los tratados de libre comercio son oportunidades para las personas crecer siempre y cuando se pongan a estudiar, a investigar. ¿Qué puedo hacer? Amigo televidente, como que el tiempo en televisión es corto. De parte de Isidro Santana, coproductor, de parte de Braulio, coproductor, de parte de Ramón Cuello, coproductor y coordinador, y de parte de mía, Jacín, te damos las gracias por haber participado aquí. Y quedamos en la obligación de otro programa, porque nosotros quedamos cortos en este programa. Hablar con Miguel Jacín, es hablar con una autoridad en el tema de Tratado de Libre Comercio y de aduana y parte impositiva de la República Dominicana. No porque está aquí presente, no porque somos técnicos y somos apolíticos. Es una persona calificada. Así, amigos televidentes, que de vuelta le traemos en otra oportunidad otro programa más con el señor Jacín. Así que sean todos bienvenidos y que pasen todos feliz resto del día.